No me pongan nerviosa. SD, Educación Continua Digital, aprendiendo a distancia. Te invitamos este miércoles 28 de junio a escuchar nuestra conferencia con el tema La importancia del Combin en la ortodoncia, con la maestra Gladys Guadalupe Toledo. Conducido por el doctor Enrique Navarro Bori y la doctora María Eugenia Vera Serna. SD, Educación Continua Digital, aprendiendo a distancia. Te esperamos. SD, Educación Continua Digital, aprendiendo a distancia. Te invitamos este miércoles 28 de junio a escuchar nuestra conferencia con el tema La importancia del Combin en la ortodoncia, con la maestra Gladys Guadalupe Toledo. Conducido por el doctor Enrique Navarro Bori y la doctora María Eugenia Vera Serna. Muy buenos días, tengan todos ustedes nuestros radioescuchas a través de internet y a través de nuestra página y a través del Facebook Live. Les agradecemos muchísimo que estén con nosotros, acompañándonos nuevamente en este 17º programa de la Facultad de Odontología, que se transmite desde la sala de conferencias de la Facultad de Odontología de la Universidad de San Bernardo de México. El día de hoy pues tenemos mucho gusto de que nos acompañe la maestra Gladys Toledo Iray, y ella estudió aquí con nosotros en la Facultad de Odontología de la UNAM, hizo la especialidad en ortodoncia en la división de estudios de posgrado e investigación de la Facultad de Odontología de la UNAM. Tiene una maestría en Administración de Sistemas de Salud, realizada en la división de estudios de posgrado e investigación de la Facultad de Contaduría y Administración en la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es profesora de asignatura en el área de ortodoncia en la Facultad de Odontología, en la Clínica Periférica de Aragón. Ella tiene una antigüedad docente de 19 años y ha cursado igualmente el Diplomado de Formación Docente para Profesores de la Facultad de Odontología, el Diplomado de Actualización Profesional en Odontología Estética Restauradora y el Diplomado de Actualización Profesional con la Filosofía Rod Williams. Es tutora de 13 tesinas en Seminario de Ortodoncia, y una de ellas titulada Análisis Efonométrico Tridimensional Auxiliar de Diagnóstico en Ortodoncia, que va muy encaminado con este tema que vamos a platicar el día de hoy. Ha tenido mucha participación en la actualización del programa de estudio en el área de Ortodoncia 2, en el nuevo programa que estamos estableciendo, y a partir del próximo agosto entraremos en nuestro tercer año del nuevo programa de estudios que se está llevando a cabo aquí en la Facultad de Odontología. Tiene un artículo publicado en el área de ortodoncia, es coautora de diversos carteles presentados en los encuentros de facultades y escuelas de odontología, los congresos internacionales de la Facultad de Odontología UNAM-AMIC, y asesora en casos clínicos presentados en los foros de periféricas. Y bueno, pues el día de hoy pues nos da mucho gusto recibirla. Le damos igualmente gracias a pues todo el equipo que forma, principalmente por la doctora María Eugenia Vera como coordinadora de diplomados, y que pues está al frente de todos los diplomados que están iniciando precisamente en esta semana, y regresando tenemos muchos diplomados. Más tarde ella va a dar algunas noticias sobre algunas entrevistas que tenemos pendientes, y a todo el equipo que es Mario, Miguel, Luis, que son los que hacen posible este tipo de transmisiones. Se les hace mucho su tiempo, su paciencia, y a todos ustedes pues los invitamos a participar en esta plática que se llama Importancia del Combin en Ortodoncia. Doctora Gladys, te dejamos aquí con el público y ojalá que sea de mucho interés para nuestro público esta plática. Gracias. Muchas gracias, doctor. Buenos días a todos los que se encuentran atrás de la pantalla. Antes de empezar mi plática, quiero agradecer al doctor Enrique Navarro Bori y pues bueno, aquí a la doctora María Eugenia Vera Serna, el que me hayan invitado y poder tener este espacio en mi facultad de odontología y poder compartir con ustedes un tema de vanguardia, un tema de importancia y de actualidad.
El título es Importancia del COM-BIM en ortodoncia. Bueno, con el paso del tiempo, la radiografía se ha convertido en un elemento importante de diagnóstico dentro del área de odontología. Vamos a ver qué ha pasado con el tiempo. ¿Qué les parece si los invito a retroceder un poco? Y vamos a ver qué sucedió en 1895. En 1895 sabemos todos que Röntgen fue el descubridor de los rayos X. ¿Cómo es que lo descubre? Pues resulta que él está haciendo pruebas con unos rayos en un tubo catódico y se da cuenta que cuando pasa un rayo a través de este tubo emite una luz fluorescente. Entonces le dice a su esposa, oye, pues mete la mano en un chasis de una placa fotográfica y vamos a pasar este rayo a ver qué sucede. Y yo, sorpresa, se da cuenta que aparecen los huesos de la mano de su esposa y el anillo. Y entonces es en donde aparece la primera radiografía dental, con un tiempo de exposición de 15 minutos. Y esto lo hace a él ganador del Premio Nobel en Física en 1901. Seguimos a través del tiempo y entonces a ver. En 1895, Otto Walkhoff es el primer dentista que hace un gabinete radiológico dental. Entonces él empieza a tomar radiografías extraorales con un tiempo de exposición de 30 minutos. Y se empieza a dar cuenta que a los pacientes en el área donde les tomaba la radiografía se les empieza a caer el cabello. En 1896, el doctor Edmund Kells empieza a realizar los primeros tratamientos de conducto y él se da cuenta, lo que nos ha pasado a todos cuando empezamos a tomar radiografías, que les empiezan a salir las radiografías elongadas, distorsionadas, y entonces él da la pauta para lo que es la teoría de planos paralelos, en donde nos dice, la placa radiográfica tiene que estar muy cerca del diente y tiene que ser paralelo al rayo para tratar de evitar distorsiones en la imagen. Desde este momento la radiografía se convierte en un elemento indispensable dentro de los cirujanos dentistas. Entonces, en 1946, George Belli Patero nos va a perfeccionar lo que es el ortopantomógrafo, que es en donde se obtienen las radiografías panorámicas que hasta la fecha son de gran utilidad. Viene lo que son los años 70 y aparece lo que es la radiografía digital. Un gran cambio en nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque entonces ya podemos tener la capacidad de poder guardar estas imágenes en sistemas electrónicos como es una computadora y podemos ya empezar a manipularlas. Recordando que es una placa de imagen a través de fósforo de almacenamiento fotoestimulable. Aparece entonces lo que es la tomografía. ¿Qué significa tomografía? Viene del griego tomos, que significa parte, y grafos, que significa registro. Entonces vamos a registrar algunas partes del cuerpo. Para poder realizar la tomografía, se tiene que introducir al paciente como en un túnel. Entonces se le dice al paciente que no se mueva para poder obtener diferentes cortes del área que nosotros necesitemos. Entonces ya entramos a lo que son los años 90 y en 1998 el pionero fue Mosso, el pionero de la tomografía computarizada de haz cónico. ¿Por qué se le llama de haz cónico? Porque al momento en que sale el rayo tiene forma de cono, por eso es que se le conoce entonces ya con el nombre de COM-BIM. Este aparato ya tiene unos cambios muy importantes, porque en primera vamos a ver que el paciente se va a encontrar en una posición más cómoda. Y el rotógrafo va a girar o va a barrer lo que es el cráneo de la cabeza para poder obtener imágenes que vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cuáles son los beneficios que nos trae el COM-BIM? Pues son los siguientes. Recordemos
¿Qué es lo que pasa con las radiografías convencionales? Una imagen tridimensional la vamos a tener impresa bidimensionalmente. Esto significa que vamos a tener distorsiones y no vamos a tener una imagen real de 1 a 1. En el COM-BIN esto se elimina. ¿Qué significa? Que realmente vamos a empezar a tener imágenes tridimensionales a una escala real de 1 a 1. No vamos a tener superposiciones ni distorsiones. Además de eso, la rapidez con que se realiza este estudio es magnífico. ¿Por qué? Porque el estudio se puede realizar en un promedio de 10 a 70 segundos. Estamos hablando 1 minuto. Las dosis de radiación son mucho menor que con el TAC y podemos obtener diferentes cortes, como pueden ser transversales, frontales, axiales y sagitales. Sin embargo, acordémonos que también existen sus desventajas, tienen la parte contraria. ¿Cuáles pueden ser estas desventajas? Si mi paciente es portador de objetos metálicos, me van a distorsionar la imagen. Pero bueno, si son objetos metálicos que los puede retirar, no hay problema. El problema sería cuando tengamos objetos metálicos fijos en boca. Si durante el tiempo de exposición el paciente se moviera, también vamos a tener problemas en cuanto a la fidelidad de la imagen. Esto se puede presentar principalmente en niños, que para ellos a lo mejor estar 1 minuto quietecitos puede significar mucho tiempo. O también en pacientes adultos mayores que tengan alguna enfermedad sistémica como mal de Parkinson. Existe una clasificación en cuanto al campo de visión. ¿Qué tanto es lo que yo quiero ver de esa rebanada del pastel, por así decirlo? Entonces tenemos un campo visual en donde es pequeño, que estamos hablando que es de 6 centímetros y que se puede utilizar en endodoncia y para valorar la articulación temporomandibular. Tenemos otro campo que es el mediano, que es de 6 a 16 centímetros, que es útil en las áreas de periodoncia e implantología. Y tenemos otro que es el más amplio, que es más de 16 centímetros, que se ocupa en ortodoncia y cirugía maxilofacial. Vamos a ver que el COM-BIN es muy útil en diferentes áreas de la odontología. Y yo aquí les voy a presentar algunas generalidades y vamos a tomar alguna de ellas para que veamos qué tan versátil puede ser y cómo nos puede ayudar en nuestra práctica. Vamos a empezar con el área de implantología. En el área de implantología es muy importante conocer el grosor del hueso, la cantidad del hueso, cómo se encuentra mi hueso. ¿Por qué? Porque eso le va a dar una pauta al implantólogo para poder escoger el implante correcto. Aquí podemos nosotros ver dónde vamos a colocar el implante en cuanto a la angulación. Y esto pues nos va a reducir tiempos de trabajo en el momento quirúrgico. Aplicándolo a la ortodoncia. En ortodoncia tenemos lo que son los microimplantes, que los utilizamos para realizar movimientos. Uno de ellos puede ser el de intrusión. Pues bueno, con este estudio podemos determinar exactamente dónde queremos colocar el implante o el microimplante para no afectar lo que pueden ser raíces de algunos dientes. Evaluación de la integridad dental. Creo que a nuestro consultorio todos hemos tratado pacientes que llegan, que tienen caries extensas, ¿verdad? Le duele su órgano dentario, le tomamos una radiografía y resulta que a lo mejor en esta radiografía periapical que tomamos no determinamos bien si existe una comunicación con la pulpa. En este estudio, en el COM-BIN, se ve perfectamente cuál es la destrucción del diente y cuál es la profundidad. Otra situación importante son cuando tenemos caries en interproximal. Cuando tenemos caries en interproximal, en una radiografía convencional es muy difícil observarla. ¿Por qué? Por la superposición de imágenes. Ahora, aquí podemos ver una fractura. Si esta fractura está por vestibular, estamos hablando que en una radiografía convencional sería muy difícil de poderla diagnosticar. En periodoncia. En periodoncia es muy importante ver la cantidad de hueso que tenemos. Y aplicado esto a ortodoncia,
Bueno, para nosotros los ortodoncistas es muy importante saber cuánta cantidad de tabla ósea tenemos tanto en vestibular como en lingual, porque eso nos va a limitar nuestro movimiento ortodóntico. Entonces, en este tipo de estudio nosotros podemos ver perfectamente cuánta cantidad de hueso tenemos, cómo se encuentra nuestra tabla vestibular en todas las caras del diente, tanto vestibular, lingual, mesial o distal. Y podemos hacer diferentes cortes en los diferentes planos del espacio. En endodoncia. Bueno, en endodoncia es una herramienta muy útil para los endodoncistas, para que sepan cuál es realmente la medida real de los pacientes, en este caso de los conductos. ¿Por qué? Porque vamos a ver exactamente cuántos conductos tiene y acordémonos que dijimos que este estudio tiene una característica que nos da una relación 1 a 1. Eso significa que podemos evitar el margen de error, tanto de hacer una sobremanipulación o de dejar una endodoncia corta. La articulación. Esto también es muy importante. ¿Qué pasa en aquellos pacientes que son asimétricos? Cuando los pacientes son asimétricos y mandamos a tomar una radiografía lateral de cráneo, obviamente va a haber una superposición del lado derecho e izquierdo. Entonces, pues no vamos a tener una imagen clara de qué está pasando en cada uno de los lados. Con este estudio, con el CONBIN, podemos observar perfectamente bien y de forma independiente el lado derecho y el lado izquierdo del paciente. Y podemos ver lo que es la relación cavidad-cóndilo, que a veces es muy difícil comprenderla. Dentro del área de cirugía maxilofacial, en el caso de traumatismos, podemos ver la severidad del caso, tanto a nivel óseo como a nivel dental. Entonces, como se dan cuenta, esta es una herramienta muy versátil, en donde podemos ver la misma imagen, pero desde diferentes ángulos. Y también podemos ver algunas lesiones patológicas, ¿no? En este caso, por ejemplo, vemos una radiografía convencional comparada con el CONBIN. Y en dado caso que también tengamos que hacer alguna maniobra quirúrgica cerca de un área anatómica importante, como en este caso que estamos viendo el nervio mentoniano, pues también es muy interesante saber y conocer la zona que vamos a manipular. Acordémonos que podemos hacer diferentes cortes, sagital, axial, transversal. Ok, ahora nos vamos a aterrizar todo esto en ortodoncia. El tiempo que tenemos acá es muy corto para decirles todas las aplicaciones que se pueden hacer dentro del área de ortodoncia. Mencionaré solo algunas de ellas que creo que son muy interesantes. Para nosotros los ortodoncistas es muy importante evaluar tejidos blandos y tejidos duros. El tener una resolución dental y una resolución ósea nos va a dar las bases para poder planificar nuestro tratamiento. Cuando tenemos dientes supernumerarios, el CONBIN es una muy buena elección. Los modelos de yeso convencionales podemos obtener unos modelos de yeso virtuales. En estos modelos de yeso virtuales podemos hacer diferentes mediciones de cada uno de los dientes y también podemos hacer movimientos simulados, es decir, podemos hacer un setup virtual y con esto podemos ver qué cantidad de espacio es la que nos hace falta o la que nos sobra. ¿No les parece esto interesante? A mí sí. Ahora, vamos a pasar a la última parte de esta charla, en donde yo lo denomino dientes, casos de la vida real. ¿No? Vamos a ver algunos casos y voy a compartir con ustedes 2 casos clínicos que se llevaron en la Clínica Periférica de Aragón, turno matutino, con mis exalumnos Ameyali Flores y Cristian Rodríguez, a los cuales les mando un saludo. Bueno, vamos a empezar a ver estos casos. Empezamos con el primer caso.
El primer caso se trata de un paciente masculino de 10 años, 6 meses, aparentemente sano, y pues el motivo de la consulta es algo muy común. Tengo los dientes chuecos, no me gustan. Vamos a conocer a nuestro pacientito. Él es nuestro paciente. En la fotografía de frente podemos ver pues, que tiene compatibilidad labial. En el análisis fotográfico, pues ya podemos observar una asimetría en el tercio medio de la cara, principalmente a nivel de la línea bipupilar. Tenemos un perfil convexo y la sonrisa no se me hace desagradable. De hecho, si nosotros la empezamos a evaluar, nos vamos a dar cuenta que muestra 3/4 de corona clínica superior, me muestra dientes inferiores, entonces realmente hasta aquí creo que el problema no es tan grave. Empezamos a tomar fotografías intraorales y entonces vemos, ¿verdad?, que la línea media no coincide, y aquí me llama la atención porque le pregunto yo, iba acompañado de su mami, le digo, bueno, ¿qué es lo que le incomoda de los dientes chuecos? Porque no se ven tan chuecos. Entonces la señora me comenta que a su niño no le gustan los laterales porque él siente que se ven por fuera. Esta pacientita acudió a una clínica particular con un ortodoncista a nivel particular y el ortodoncista le dijo que le podía colocar brackets en los dientes si ese era el problema y que se podía corregir muy fácilmente. La señora, por falta de recursos económicos, acude a la clínica periférica y le digo yo si tiene algunos estudios que le haya mandado a realizar el ortodoncista, a lo que me comenta que no le ha mandado a hacer ningún estudio. Ok, le digo, pues aquí sí se tienen que hacer estudios antes de determinar qué es lo que se le va a hacer a su hijo. Siguiendo evaluando lo que son las arcadas, pues vemos que no tenemos problema de espacio, ni tampoco tenemos una malposición tan severa. Le mandamos a tomar entonces la radiografía panorámica. Y ¡oh, sorpresa! ¿Qué pasa en la radiografía panorámica? Vemos que los caninos, su vía de erupción es anormal. Y bueno, aquí medio vemos, ¿verdad?, que viene sobre la raíz de los laterales. Se le hacen otras radiografías complementarias como es la radiografía oclusal y vemos que efectivamente nuestros caninos se encuentran en mala posición. Entonces decidimos mandarle a tomar un Combin. ¿Y qué encontramos en el Combin? Algo muy interesante. Vamos a ver, en la vista frontal ya vemos perfectamente qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Vemos que nuestros caninos, su vía de erupción no es la correcta y que vienen sobre la raíz de nuestros laterales. Entonces vamos a ver qué pasa del lado derecho. Vemos que del lado derecho tenemos un acercamiento y si valoramos nuestra raíz, vemos que afortunadamente todavía no hay reabsorción. Vemos una vista posterior y afortunadamente vemos que el ápice todavía se encuentra bien. ¿Qué pasa del lado izquierdo? Bueno, del lado izquierdo, pues las noticias no son tan buenas, ¿verdad? Porque aquí ya podemos ver que empieza a haber reabsorción de la raíz. Vemos una vista posterior y vemos que el ápice totalmente ya lo tenemos perdido. Entonces, nuestro plan de tratamiento es el siguiente. En base a los resultados obtenidos en el Combin, este paciente se tiene que remitir a posgrado. ¿Para qué? Para que esos caninos se puedan ligar y se pueda corregir su posición. La mamá, muy preocupada, ¿verdad? Ella decía, bueno, ¿y cuándo se le van a colocar los brackets? Porque a mi niño ya se los iban a colocar. Pues se va a tener que esperar un ratito. ¿Por qué? Porque lo importante ahorita es corregir la situación de los caninos. Y con estas imágenes la paciente lo entendió muy bien. ¿Qué es lo importante que nosotros aprendimos de este caso? Nunca hay que actuar a ciegas. Para algo sirven los elementos de diagnóstico. Y en este caso, una simple radiografía que fue la panorámica nos cambió totalmente el plan de tratamiento.
Un caso que a lo mejor se veía no con tantos problemas, resultó tener problemas graves. Vamos a nuestro segundo caso. Nuestro segundo caso se trata de otro paciente masculino de 16 años. Él, en la historia clínica que se le hace, nos dice que tiene dificultad para respirar. Y el motivo de la consulta, pues también nos dice, tengo los dientes chuecos de enfrente. Vamos a conocer a nuestro paciente. Él es nuestro paciente y al hacerle el trazado, pues nos damos cuenta que no tiene problema de asimetría, es un paciente simétrico. Vemos en el momento de la sonrisa, una sonrisa un poco forzada. Vemos algo raro en la parte anterior. Vemos que aquí están sus centrales y vemos un espacio en esa zona. Tomamos lo que son las fotos intraorales y entonces ya empezamos a ver qué es lo que está sucediendo. Tenemos un mesiodén que lo podemos ver clínicamente. ¿Qué me está ocasionando esto? Pues una malposición dentaria, ¿verdad? Que este lateral se me haya palatinizado. Y en cuanto a lo demás, pues vemos que su principal problema lo tiene en el sector anterior superior. Entonces le mandamos a tomar, como es nuestra rutina, una ortopantomografía. Veamos ¿qué información nos da la ortopantomografía? Efectivamente vemos que ahí tenemos a nuestro mesiodén, ¿verdad? Que es el que vemos clínicamente. Le mandamos a tomar otras radiografías y yo, sorpresa, no es un diente, son dos dientes. Entonces vemos que aquí tenemos el que vemos clínicamente y otro que andaba por ahí escondidito. Vemos lo que sería una radiografía dentalveolar, que también vemos, este es el que se observa clínicamente y acá tenemos como un diente fantasmita, bueno, no fantasma, porque ahí está dentro de la boca. Decidimos entonces mandarle a hacer el combing. Y entonces ya vemos una imagen más real, ¿verdad?, de lo que está pasando. Ya observamos los dos dientes. Y curioso, fíjense, ¿se acuerdan que el paciente nos decía que tenía problemas para respirar? Este diente lo tenemos justamente en la base de la nariz. Una característica importante de los dientes supernumerarios y de los mesiodén, déjenme comentarles que en la Clínica Periférica de Aragón, año con año nos llegan mínimo de 2 a 3 casos de pacientitos con dientes supernumerarios. Y una característica es que los dientes respetan las raíces de los dientes adyacentes. No existe reabsorción como en nuestro primer caso. Dijimos que una característica del combin es que nos da una relación 1 a 1. Pues lo que hicimos fue en el combin medir los dientes para compararlos cuando se realicen las extracciones, a ver si efectivamente nos da esa relación 1 a 1. ¿Cuál es el plan de tratamiento a seguir? 1. Se debe de realizar la extracción del mesiodén. 2. Se tiene que hacer la cirugía del diente supernumerario retenido. Y después de esto, entonces ya se tendrá que remitir al paciente a posgrado para la realización de su ortodoncia fija. Entonces, este pacientito en la clínica se remite con el cirujano maxilofacial y comenzamos y se le realiza lo que es la extracción y la cirugía. Una cosa muy importante es aprender a trabajar en equipo, saber trabajar con otras disciplinas y con otras especialidades, zapatero a tus zapatos, ¿verdad? Entonces vemos acá cómo se realiza lo que es la extracción del diente retenido, hacemos la medición y efectivamente tenemos una relación 1 a 1. Después de esto, entonces el paciente ya se remite a posgrado para que le hagan la corrección que a él tanto le disgusta. Y bueno, llegamos a las conclusiones de la charla del día de hoy. Una de ellas es,
El COM-BIN es un método auxiliar de diagnóstico muy importante que yo creo que es importante saber en qué consiste. Otro, no todos los pacientes son candidatos al COM-BIN. Quizás algunos sí sea necesario mandarles a hacer este estudio, no a todos. No debemos dejar al lado otros elementos de diagnóstico que tenemos. La apreciación clínica y la valoración clínica es muy importante. En los casos que les acabo de presentar, el haber tomado el COM-BIN realmente nos dio un plan de tratamiento más certero. Si no se hubiera tomado el COM-BIN, pues probablemente hubiera sido un fracaso ortodóntico, principalmente en el primer caso, en el que al pacientito se le quería empezar a tratar sin ningún elemento de diagnóstico. Los dentistas de práctica general tienen la capacidad de realizar ortodoncia preventiva e interceptiva, ya que para eso se les capacita mientras están estudiando la carrera de odontología. Es importante que todos conozcamos nuestros límites y saber hasta dónde podemos llegar. Y si no podemos resolver un problema, tenemos de tener la capacidad de poderlo remitir a la especialidad correspondiente. Y antes de despedirme de ustedes, me gustaría dejar una pregunta al aire en donde espero muchas respuestas. La pregunta es la siguiente: si ustedes tuvieran una varita mágica en sus manos y pudieran hacer un descubrimiento super guau, como hemos visto que ha avanzado esto de la radiografía, después del COM-BIN, ¿qué seguiría? Después del COM-BIN, ¿qué se les ocurre a ustedes que nos pudiera ayudar para que nuestra práctica privada nuestra práctica en odontología sea de una forma más eficaz? Esta es la bibliografía que se ocupó. Muchísimas gracias por su atención. Por mi raza hablará el espíritu, orgullosamente UNAM. Muchas gracias, Gladys. Es un gusto que hayas venido el día de hoy con nosotros. Gracias. Hay pocas preguntas, más que nada hay agradecimientos por el tema, porque es algo que a lo mejor no se toca muy comúnmente. Y sobre todo, mira, María Teresa Espinosa de Cervantes nos echa muchas porras a la UNAM. Ella también fue alumna y es orgullosamente UNAM, así como tú lo estás poniendo en tu última diapositiva. Igual Marta Trujillo, Jisui nos da las gracias. Luzmo y Eunice te mandan muchos saludos desde Guadalajara y desde otros lugares. Gracias. Sí tenemos 2 que 3 preguntas y con lo que tú lanzaste ahorita nos van a estar, vas a ver. Pero quisiera entonces adelantarte, reforzando un poquito lo que mencionaste. Alejandra River dice que si es indicativo el estar, de acuerdo a las patologías que tú mencionaste, el indicar una tomografía de tipo COM-BIN o no. Va a depender del caso, ¿no? De las características del paciente y de lo que nosotros esperemos encontrar. En el caso de alguna patología, pues ya lo decidirá en este caso el odontólogo del área si es importante o no mandar a hacer este estudio. Perfecto. Marta León también nos pregunta que si cambia la anatomía facial por el tratamiento de ortodoncia. Digo, es como pregunta alterna, supongo que, porque mencionaste que era el enfoque a ortodoncia. Ah, ok. ¿Que si cambia la qué? Anatomía facial por un tratamiento ortodóncico. Que si cambia. Se pueden hacer cambios. De hecho, una aplicación del COM-BIN es para los cirujanos maxilofaciales, es que se pueden ver y se le puede demostrar al paciente cómo pudiera quedar, ¿no?, ante un tratamiento de ortodoncia. Sin embargo, sí les digo que esto se tiene que manejar con mucho cuidado, ¿no? No es lo que vemos en pantalla, muchas veces no va a ser lo mismo de lo que se obtiene en la realidad. Ok. Leonor Flor nos pregunta, ¿cuál es el costo aproximado del COM-BIN? Ah, fíjense que eso es algo muy interesante. Creo que era una barrera muy importante por la cual uno lo pensaba para mandar a hacer este estudio a los pacientes. Hace algunos años el estudio estaba arriba de 3,000 pesos. Actualmente este estudio vale 1,800. Y déjenme comentarles que en la Facultad de Odontología, en la División de Estudios de Posgrado, este estudio a los pacientes se les hace por un costo de 500 pesos. Entonces realmente es algo muy accesible. Sí, con mucha información que aporta. Exactamente.
Carlos Castillo, igual, la van a enfocar no tanto al CONVIN, sino un poquito al tratamiento de ortodoncia. Que si existe reabsorción radicular, ¿valdría la pena realizar un tratamiento de conductos en el diente afectado para posteriormente ligarlo al tratamiento de ortodoncia? Me imagino en el ejemplo que pusiste de dientes ya reabsorbidos. Yo creo que se tendrían que hacer pruebas de vitalidad. Lógicamente yo creo que van a salir alterados. Y sí, yo creo que estaría indicado un tratamiento de endodoncia. Yo les comentaba que es muy importante trabajar interdisciplinariamente con otras especialidades. Entonces, sí, primero tendríamos que corregir la posición de los caninos y ya de ahí a lo mejor remitirlo con el endodoncista para que le haga una evaluación y él nos dirá la ruta a seguir. Perfecto. Te mandan saludos desde Perú, muy buena plática, muchas felicidades. También saludos desde Oaxaca, que les gustó mucho tu conferencia. Porras, amiga. Gracias. Ya hablaste que qué tan accesibles de costos para pacientes. Saludos desde Uruguay, muchas gracias por la información. José Peñalosa dice que la mejor clínica ha sido Aragón, su clínica periférica. Qué saludos bueno. Por allá. Saludos a todos mis exalumnos. Desde el Estado de México, igual te mandan muchísimos saludos. Yo quisiera, en lo que a lo mejor nos mandan 2 que 3 preguntas más, ¿nos puedas dar tu correo para la gente que a lo mejor está interesada en hacerte alguna pregunta muy de manera personal? Ok. Mi correo es gladysth12@yahoo.com.mx. Ahí me pueden mandar todas sus dudas y espero la respuesta a mi pregunta, Sí. De hecho, lo están viendo en pantalla, lo dejaron ahí en la cintilla para que cualquier cosa lo puedan anotar. Okay. Igual, muchos saludos desde Sonora. Preguntan que, Sebastián pregunta que cuántas veces se le puede realizar el tratamiento o bueno, hacerle un CONVIN a un paciente. Las veces que se considere necesario, dependiendo lo que nosotros vayamos avanzando. Entonces ya veríamos en algún momento en el decir, bueno, yo creo que en este momento quiero ver cómo se encuentran las estructuras anatómicas que se movieron. Entonces en ese momento lo tomaré, pero no hay ningún inconveniente en estarle mandando, pues, hacer varias sesiones. Sí, porque la exposición de radiación es mínima. Exactamente. Así es. Cristian Rodríguez, mira, nos complementa tu información y dice que muchos saludos, que el paciente actualmente ya está en tratamiento de ortodoncia y que incluso respira mucho mejor. Fíjense, este fue el alumno, mi exalumno que estuvo en la clínica de Aragón, y pues sí me da mucho gusto que haya visto esta plática y que pues que esté viendo que su paciente, aquí lo estamos presumiendo. Jacob o Jacob, no sé cómo lo pronuncia aquí, él dice que en cuanto a la pregunta al aire, posterior al CONVIN seguiría la resonancia magnética. Bueno, eso creo porque yo no sé trabajarla con rayos X. Saludos desde el Departamento de Radiología de la UAP. Ok, muchas gracias. Muchas gracias por compartir tus conocimientos. Ale Mejía, respondiendo a tu pregunta, que si este estudio lo podemos hacer en el posgrado, si les quieres volver a recordar que sí. Sí, claro que sí. Bueno, los pacientes que tienen carnet o que son de la Facultad de Odontología, se les da este beneficio en donde pueden asistir a posgrado y ahí se les cobra 500 pesos lo que es este estudio. ¿Alguna contraindicación en algún paciente que no se pueda hacer el estudio? Como lo habíamos mencionado, principalmente niños, por el problema que se puedan mover y puedan originar una distorsión, o pacientes que tengan alguna enfermedad en donde no puedan estar quietos, como pudiera ser el mal de Parkinson. Ok. Indicaciones de piezas metálicas les hacen. Piezas metálicas, eliminarlas para evitar distorsiones. Si son removibles, se quitan. Si son fijas, pues ahí sí. No podemos. Pues muchas gracias, Gladys. Muchas felicitaciones. Fue un gusto tenerte aquí. Nos vemos en Aragón. Muchísimas gracias por invitarme y pues esperemos estar aquí otra vez. Y darles un poquito de información como había solicitado el doctor Navarro Bori. Finalmente, el día de hoy se está llevando a cabo la entrevista de prostodoncia total. Va a dar un inicio este diplomado el 11 de agosto. Todavía entonces tenemos alrededor de 5 a 6 semanas para que aquellas personas que por alguna razón no pudieron venir el día de hoy a la entrevista nos manden su documentación y todo su papeleo al correo de diplomados odontunam@gmail.com o hablar a los teléfonos de la coordinación de diplomados 5623-2220. Otra fecha de entrevista que vamos a tener próxima va a ser el día 2 de agosto, con lo que viene siendo el diplomado de la atención multidisciplinaria al paciente adolescente. E igual traigan su documentación previa a la fecha de entrevista para que puedan ingresar a la misma y después puedan ser alumnos del mismo diplomado.
Y recordarles, toda la universidad sale de vacaciones administrativas, por lo cual no vamos a estar con ustedes 3 miércoles seguidos. Nos volvemos a ver en el Face en vivo, lo que viene siendo el miércoles 26 de julio, con el tema carga inmediata, y esto es referente al área de implantología con el doctor Alberto H. Díaz. Es un gusto haber estado el día de hoy con ustedes, y como dijo Gladys, somos orgullosamente UNAM. Muchas gracias, Gladys. Gracias, Maru. Gracias a ustedes. Hola, habla la maestra Emilia Valenzuela. El Departamento de Educación Continua de la Facultad de Odontología de la UNAM invita al 19 Congreso Nacional e Internacional de Odontopediatría y Ortopedia, los días 6, 7 y 8 de septiembre, en el Auditorio Raúl Fournier de la Facultad de Medicina. Contamos con conferencistas de talla mundial como el doctor Jaime Curio, de Brasil, investigador en el área de fluoruros, el doctor Gustavo Tello de Perú, odontología para el bebé, la doctora Olga Lucía Zárate de Colombia, éxito en la operatoria moderna, y el doctor Roberto Ruiz de México, máscara facial. Para más informes sobre el programa y a inscripciones, los invito a consultar la página de la Facultad de Odontología, www.odonto.unam.mx. Los esperamos. Gracias. Hola, habla la maestra Emilia Valenzuela. El Departamento de Educación Continua de la Facultad de Odontología de la UNAM invita al 18